Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo del rojo, más rojo que nunca. Y vamos a presentar a los invitados de hoy. En primer lugar, a don Fernando Martínez Dalmau. Buenas noches, don Fernando. Muy buenas noches a todos vosotros. Dalmau, ¿tiene usted que ver con el virrey que asesinaron los sediciosos en la revuelta de 1640? Bueno, el apellido Dalmau es muy antiguo. También tenemos otro Dalmau en Navas de Tolosa, es el que rompió precisamente. Y yo pienso que la familia, por lo que sé de la historia de la familia, pues sí procedemos de un tronco común, claro. Pues seguramente entonces el apellido, a su antepasado los segadores les segaron la vida. Pues sí, como en Navas de Tolosa, que murió también, era muy mayor y bueno, pues ahí está el monolito. Luchando por la patria. Luchando por la patria, lógicamente. Nada más y nada menos. Y también con nosotros está don José Antonio. ¿Qué se ha hecho usted que está tan joven, don José Antonio? Yo, ¿Sí? pues tomo cosas. Yo, no, como... Dígame usted el secreto de lo que toca. Vamos a ver, yo o se lo cuento yo a todos los telespectadores. Cuéntelo usted, yo le diré si es lo que tomo yo. Bueno, pues amigos, don José Antonio está tomando nada más y nada menos Colacera Antios, que las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacera Antios, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes, además de la vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina, el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre del día de Colacel Antios produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antios, mucho más que colágeno. De ventas en tiendas especializadas en el 914460000 y en parafarmaciadelmundonatural.es. Amigos, si ustedes quieren estar jóvenes y bellos como el señor José Antonio Vera, pues tomen Colacel, y ustedes mujeres también, claro, para mantener esa belleza y que su marido pues le quiera toda la vida y no se fije en ninguna otra. Colacel es la eterna juventud por medio de estas pastillas, nada más y nada menos. Qué bárbaro. Yo diré una cosa que, en fin, el envejecimiento es inevitable y eso no se puede frenar, pero sí que es verdad que hay determinados complementos o suplementos que ayudan bastante pues a tener un aspecto, digamos, como más natural. Y efectivamente, ahí la clave en este caso del Colacel, yo no sabía que este era el que usted tomaba, que me parece fenomenal. Yo lo tomo todos los días, porque además vale por 3 dosis de otros productos. Pues yo lo voy a tomar también porque, claro, efectivamente está el colágeno, el ácido hialurónico y está la elastina. Y entonces van francamente bien son productos naturales que van francamente bien para la piel y que además no tienen efectos secundarios de ningún tipo. Exactamente, amigos, tomen Colacel, Colacel Antios de Mundo Natural. Porque lo van a necesitar, porque los disgustos que le va a dar Pedro Sánchez son muchísimos y a ustedes, amigos, no nos tenemos que envejecer por disgustos, porque tenemos el método para evitarlo. Y tenemos que hablar de lo que nos va a costar el gobierno de Falconetti. El doble de asesores, amigos, y 5 millones más que costaba el gobierno de Rajoy. Coste provisional del nuevo gobierno. Si hacemos un cálculo, a los peldaños más altos, ministerios, secretarías de Estado, sus secretarías y sus respectivos asesores, a pesar de que existen otros altos cargos y más contrataciones de personal eventual, se puede afirmar que, al menos, supondrá un incremento de más de 5 millones con respecto al gobierno de Mariano Rajoy del 2018. Si la legislatura dura 4 años, pues nos costará simplemente estos altos cargos, simplemente porque luego entrará pues una manada de paniaguados, que eso se multiplicará por 100 o por 200, lo que vamos a decir, nos va a costar 20 millones de euros. En total, esta gente ha metido 23 ministerios, nada más y nada menos, amigos. Un escándalo de emisiones estratosféricas. Señor Martínez Dalmau, ¿qué opina usted que tengamos un gobierno que la primera medida suponga más gasto a un país que constantemente se tiene que financiar en el exterior, porque aquí ya no aguanta más las cuentas públicas? Bueno, yo en esto, por un lado está la ley de régimen del sector público, el artículo 57, donde determina que, bueno, pues que cada ministerio contará con su secretaría, sus asesores, pero lo que me parece ya un cachondeo, y lo defino como cachondeo,
a todos los españoles es que tengamos 4 vicepresidencias, Calvo, Calviño, Rivera, tenemos al señor Pablo Iglesias, y luego 22 ministerios, además que con o 23 ministerios, algunos de ellos inéditos. Luego podríamos entrar a hablar de alguno de ellos, porque también se están creando unas subsecretarías que son del todo ridículas, anacrónicas y verdaderamente absolutamente de risa. Entonces, yo creo que esto es un insulto a los españoles. O sea, una cosa es un gobierno de coalición donde se puedan repartir precisamente pues los diferentes ministerios, y otra cosa crear el ejército de Pancho Villa o el ejército de los indios, donde va el jefe indio a la cabeza y luego todos los indios, porque ¿a dónde vamos con 23 ministerios? O sea, es que nos hemos vuelto locos ya. Que el país que nos esté mirando, que sea serio, sensato y formal, dirán, estos señores son una república bananera. Pues sí, no, es que tenemos el gobierno con más ministros. Después de Eslovenia viene España. Y oye, no es que seamos el país más importante de toda la Unión Europea, somos un país grande, pero no tan grande. Y efectivamente, cuando se ha demostrado que con 13 ministros, que es lo que tenía Rajoy, pues se podía gobernar un país, incluso pues desde el punto de vista de la economía, tener unos resultados más que aceptables. No sé por qué tenemos que tener 10 más, ¿no? 23, es que son muchos 23 ministerios. Hombre, no hemos llegado a lo de Brasil, que eran 50 ministros. Claro, imagínese que tenemos 50 ministros. Es como una clase entera, ¿no? Claro. En vez de una mesa, habría que hablarles como a los niños. En Brasil 50. En Brasil tenían 50 y Bolsonaro con Lula. Y Bolsonaro los bajó a 40. Pero bueno, 50, que parece una manada también, ¿eh? Sí, pero que Brasil es como bueno, 50 veces más grande que España. Sí, pero es una barbaridad. Ahora, ¿sabe por qué, cuál es el motivo por el que tienen o tenían tantos ministros? Que es muy parecido a lo de aquí. Porque al final, cuando tienes que empezar con las coaliciones y tienen que comer muchos del mismo plato, pues al final tienes que repartir para todos, y este es el problema. En Brasil no hay manera de hacer un gobierno que no cuente con por lo menos 10 aliados. Y entonces tienes que repartir y creas, creas ministerios que no existían y que algunos son auténticamente absurdos. Sí, el de universidades. Porque hay que dárselo a fulanito de tal, algo hay que darle, ¿no? Que es lo que ha pasado aquí con Podemos. Se han creado estos ministerios pequeñines, que algunos no tienen prácticamente competencias y que, no sé, todas las competencias que tienen esos ministerios caben en la cartera del ministro. Claro. O sea, y el nombre del ministerio es más grande casi que la cartera, porque se han buscado unos nombres. Y que el cerebro también. Y que el cerebro también, porque a la vista está, porque hay algunos ministros, comillas mayúsculas, y yo no sé si ya poner interjecciones también, que es que su currículum cabe en un sello de correos. Bueno, ponga usted un ejemplo. Pues de todo he visto, está clarísimo. Irene ¿no? Montero, por ejemplo. Irene Montero, que precisamente con las políticas sexistas, por ser mujer de... O sea, ¿qué ha hecho Irene Montero? ¿Qué ha hecho Irene Montero para ser ministro? Sí, contratar a un escolta. El otro día estaba hablando precisamente con el portavoz de los escoltas de España, diciendo que evidentemente la van a denunciar y que tienen un acto de conciliación con el tema del escolta. Ahora vamos a ver cómo una ministra de Igualdad, porque yo ya lo determino como igualdad, porque da igual ya, porque es que ya da igual. Es que en realidad no sé por qué se llama de igualdad, se tenía que llamar Ministerio de la Mujer, porque todos los cargos son mujeres. Son mujeres, y encima entonces, pero el de ella es igualdad, porque nos va a dar igual. Igualdad se supone que sería igual a hombres, mujeres, ¿no? Claro, al final, serían paritales, ¿no? Claro, Parital, pues si es el Ministerio de la Mujer, vale, pues todos son mujeres, porque este es el Ministerio de la Mujer. Luego crearemos el de los hombres. Y luego, pues así podemos seguir. Y podemos seguir creando ministerios. El de los negros, sí. Bueno, el de este ya lo han creado, porque ya ha dimitido por no ser por un tema racial. Porque no era negra. Claro, porque entramos dentro de lo que ya es el concepto de la supremacía racial, ya. Pero bueno, es que claro, porque no como solo está la raza negra, la discriminación positiva, la supremacía. China, hay muchas razas. Claro, árabe. Entonces dice, si para la dirección, porque luego esto tendrá direcciones generales y no sé qué, y subdirecciones, pues oye, para su dirección de temas relacionados con China, un chino o una china. Para lo relacionado con Australia, pues no sé, tendrá que ser un señor de las antípodas. Un nativo de nativo. Y yo metería más vicepresidencias todavía, porque ya que tenemos a Calvo, Calviño, Rivera y a Pablo Iglesias, pues ¿por qué no vamos a meter dos vicepresidencias más? En realidad, el verdadero... La vicepresidencia de Cataluña y la vicepresidencia Usted ha dicho que quiere meter.
introducir, bueno, crear. Usted ha dicho que quiere meter, pero amigos... Lenguaje inclusivo, ¿no? Ya. Miren ustedes cómo viene, con qué fuerza viene Fernando Martínez Almao, que quiere meter, pero la que quiere que nos metan a todos nosotros algo por donde no se debe es la directora del Instituto de la Mujer, que anima a penetrar analmente a los hombres para alcanzar la igualdad. Estamos hablando de la Boti. Sí, la llaman popularmente conocida la Boti, no sé si por su cuerpo, similar a un botijo, o porque está vacía por dentro, en su cerebro. Vamos a escuchar este vídeo, amigos, para que ustedes sepan lo que la Boti propone para, en este caso, para todos los hombres, para que deje de existir el feminismo, o sea, perdón, el machismo, pues que le den por ahí. Mire. De Podemos en la Asamblea de Madrid, que ha sido fichada por Irene Montero, ministra de Igualdad, para dirigir el Instituto de la Mujer. Jimeno cuenta con un blog que actualiza de forma periódica y que en uno de sus artículos anima a penetrar analmente a los hombres para alcanzar la igualdad. Así lo defendió en una entrada que publicó el 13 de febrero de 2011 y que se ha apresurado a borrar del blog. Por el culo, políticas anales es el título de este artículo, en el que hablaba de un libro de aquella época con el mismo nombre. Beatriz Jimeno añadía en su análisis: estoy trabajando este mismo tema desde el punto de vista no gay, sino feminista y heterosexual. Me interesa mucho el culo masculino como lugar de la vergüenza y como espacio altamente simbólico, donde se concentra la pasividad entendida como feminización y como lugar de placer inasumible para los hombres heterosexuales. A continuación, el nuevo fichaje de Irene Montero defendía penetrar analmente a los hombres para alcanzar la igualdad. El ano es una de las principales zonas erógenas para hombres y mujeres, pero especialmente para los hombres. Estoy convencida cada vez más que para que se produzca un verdadero cambio cultural, tienen que cambiar también las prácticas sexuales hegemónicas y heteronormativas, y que sin ese cambio que afecta a lo simbólico y a la construcción de las subjetividades... Este vídeo donde pues esta señorita, porque al parecer ya no está casada, Beatriz Jimeno, pues dice estas barbaridades, que para que ustedes dejen de ser machistas, pues necesitan ser penetrados por la parte de atrás, y entonces el machismo, como una fórmula mágica, desaparecería. Señor Fernández Almao, ¿usted cree que el machismo desaparece porque a un hombre le penetren por detrás? No, Dios mío, yo lo que pienso es que tienen una obsesión absoluta con estos temas. O sea, yo no sé por qué entramos ni siquiera a dirimir cuál es la categoría de un hombre por estas prácticas sexuales. Lo que me parece ridículo y me parece que entramos dentro incluso de la libertad personal de cada uno, que pueda... Se está poniendo usted nervioso y todo. No, hombre, no, es que me parece absurdo, ¿no? Que tengamos que crear pues una dirección general de diversidad sexual y LGTBI para estas cosas, ¿no? O sea, que está esta señora Boti García, que es la que se encarga de todos estos temas, ¿no? Yo lo que no entiendo es esta obsesión, ¿no? También tienen otro concepto de la opresión heterosexual. Parece que las hayamos oprimido y que, como les leía yo hace un día o 2 días, en uno de los textos suyos, lo que decían es que desde luego que no permitían que ninguna mujer se casara con ningún hombre porque estaba oprimida sexualmente, y que a lo largo de la historia todos los matrimonios que han existido y todas las cuestiones entre hombre y mujer, ya no voy a llamar de matrimonio porque lógicamente habrá gente que se haya casado y otra gente que viva en pareja libremente, en uso de sus derechos, pues que estaban realmente oprimidas, con lo cual yo lo que entiendo es que es una obsesión sexual lo que tienen, y de esa obsesión sexual están llegando a esta perversión sexual de decirnos a los hombres cómo tenemos que ser y cómo nos tenemos que encontrar con esto, con estas prácticas sexuales, que haya cada uno lo que le guste, haya cada uno. ¿Se imagina, José Antonio, que tiene razón esta señora? No, a mí lo que me parece es absolutamente penoso. O sea, a esta señora le pagan por esto. Y mucho. Es directora general. O sea, mire usted trabaja en una cosa que tal y cobra por lo que produce, no sé, porque defiende un caso en los tribunales bien, porque ha escrito una crónica bien, pero, oiga, es que por esto no se debería pagar. Además, lo peor de todo es la imposición. Es que lo que pretenden es imponer a los demás, es decir, por decreto, ustedes tienen que ser
de este tipo de comportamiento sexual. No vale con que dejemos en libertad para que cada uno pues sea lo que considere oportuno, como usted ha dicho, que cada uno efectivamente en el ejercicio de sus libertades haga lo que considere oportuno y hallar con su pensamiento, sus ideas, su conciencia y todo lo demás. No, es que lo tienen que escribir, lo tienen que trasladar, tienen que formar a la gente, a los niños, eso hay que subvencionarlo, hay que pagarlo, porque lo que quieren es que todo el mundo sea como ellos piensan. Es la ingeniería social que encima de decirnos lo que tienen, nos tienen que prohibir. Y claro, en su credo político y su credo social y en su credo en este momento de ministerios de igualdad, como es la señora Irene Montero, que bueno, vuelvo a repetir, que ya se está luciendo pues con las segundas que tiene, como esta señora Botti. O sea, es que si estas son las grandes medidas de igualdad y de ayuda a la mujer, que es lo que van a hacer, pues yo entiendo que es que lo que verdaderamente tienen unos trastornados mentales dentro de este ministerio, o han nombrado unos trastornados mentales. Pero, don Fernando, todavía hay más de esta señora, porque, amigos, quiero que escuchen este vídeo donde la directora del Instituto de la Mujer también justifica, atención, lo que voy a decir, lo que dice esta señora, justifica la quema de iglesias durante la República. Ojo, que ya damos un pasito más allá. No solo está metiendo una ideología siniestra, como es la que tiene esta señora, que quiere que pensemos todos igual, sino que además está justificando el genocidio y la persecución católica que hubo en la en la Guerra Civil Española contra todos los católicos. Escuchen el siguiente vídeo. Jimeno justificó hace unos años la quema de iglesias durante la Segunda República Española. Era una institución tan odiada por la clase trabajadora, por el campesinado, por la mayoría de los intelectuales, que en cuanto se prendió una chispa, la gente corrió a quemar iglesias. Así lo defendió en una columna escrita en el diario.es. Jimeno atacaba a la Iglesia Católica en España por haber sido siempre uno de los principales aliados del poder económico y un poder económico en sí misma. También añade, fue colaboradora necesaria de la dictadura, pero antes de eso era parte imprescindible de un sistema de poder casi feudal. Aquí, la Iglesia ha puesto siempre todo su empeño en mantener la desigualdad social, el atraso endémico, la incultura, la falta de libertades, los privilegios de unos cuantos y la opresión de muchos y, sobre todo, de muchas. La nueva directora del Instituto de la Mujer llegó a defender la Iglesia como institución en otros países. Dice, en aquellos países en donde la Iglesia o las iglesias forman parte normal del ámbito de las libertades, nadie siente la necesidad de quemarlas. Uno se queda pues con los pelos como escarpias, porque lógicamente cuando escucha estas cosas, siendo católico o no católico, pero en el caso que uno es católico, pues cuando dice que la Iglesia española pues ha atrasado, cuando ha sido la que ha llevado, amigos, pues yo creo el pensamiento universal por todo el mundo, ha llevado el humanismo cristiano por todo el mundo y ha sido la que llevaba las universidades, las principales universidades del mundo, la hizo la Iglesia Católica Española, que las llevó también a Hispanoamérica y a Asia. Y amigos, las escuelas de Salamanca. O sea, pensamientos y movimientos ideológicos y culturales que esta ignorante de la vida ni sabe ni que existen. Pero claro, ¿quién queda decir que la Iglesia nos ha atrasado? No, nos han atrasado personajes como tú y gobiernos como el que tú representas, que son gobiernos tercermundistas y bananeros, con pensamientos comunistas totalitarios. Y solo el comunismo es la que atrasa a los países. Y ya está bien de escuchar estos ejemplos políticos, ¿no? Yo, además, en defensa de cualquier credo político, que evidentemente lo defiendo, en defensa del credo católico, entiendo desde Erasmo de Rotterdam, fuimos los creadores de las leyes internacionales en defensa de los indios, del derecho de gentes, los grandes avances que hemos tenido a raíz de la Iglesia, pero es que esta gente está constantemente metida en la checa. Ellos están todavía pensando en la guerra civil. O sea, los socialistas estuvieron en la revolución del 34 y luego en la guerra civil del 36. Tuvimos el terrorismo de Estado con los GAL.
hemos tenido hasta hace poco el ejemplo de lo que ha pasado con los geos, que en su brillante actuación en la embajada con el tema, bueno, pues ya se aclarará, ya nos contarán, y ahora vienen esta gente que provienen de la extrema izquierda y nos vuelven a hablar de que hay que quemar iglesias, y por qué no volvemos a la checa, así que le llamamos otra vez al comisario Orlov que venga aquí, y volvemos a Paracuellos y volvemos al cementerio de Aravaca. ¿Esto es realmente la política del siglo XXI de esta gente? O sea, en esto es a lo que nos van a convertir, porque no hemos hecho nada más que empezar. No, es que es muy preocupante que gente que piensa de esta manera y que dice estas cosas, que dice lo que anteriormente se ha comentado en el ámbito sexual, tratando de imponer sus ideas a todos los demás, o ahora, efectivamente, arremetiendo contra la Iglesia y justificando que se quemen las iglesias, que es lo que está haciendo. Es decir, cuando tenemos a personas de este tipo que están en puestos muy relevantes, cobrando unos sueldos que no son menores, por unas ideas de este tipo, hay que preocuparse. Porque claro, no es una cosa menor, se está justificando que se hayan quemado iglesias. Y se empieza por eso y se termina matando a la gente. Vamos, no digo que lo vayan a hacer, pero hombre, es que hay cosas que tenían que estar... Pero es que quemar una iglesia no se puede ni escribir. Es que vivimos en el siglo XXI, es que hay libertad de culto absoluto. Primero, porque no se ve quemar nada. Nada, absolutamente nada. Segundo, porque efectivamente, no, mire usted, es que las iglesias solo sacan todo lo que se le ocurre malo contra la Iglesia, contra el mundo católico, contra el cristianismo, pero ¿y la obra social de la Iglesia? Aparte de la cultura, efectivamente, todo lo que ha significado en el ámbito pues, de la creación intelectual y de riqueza a lo largo de los años, pero ¿y hoy en día, por ejemplo, la obra social de la Iglesia, que es espectacular en todas partes del mundo? Amancio Ortega ha dado a Cáritas, creo que han sido una barbaridad de millones para que continúen. O sea, que los empresarios reales que viven en el siglo XXI se dan cuenta cuáles son, pues no sé la cantidad de millones que han sido, no sé si han sido por una barbaridad de dinero a Cáritas. Y se dan cuenta verdaderamente quién hace las obras sociales y quién no las hace. Entonces, claro, con esto no se juega. No, efectivamente es así porque las hacen y ¿qué pasa? Que ellos están, o muchas de estas asociaciones que en cuanto llegan gobiernos de izquierdas pues proliferan por todas partes, están tratando de competir con la Iglesia, a ver si el dinero para la obra social que se la lleva a la Iglesia, en vez de dárselo a la Iglesia, se lo dan a ellos para sus historias, que algunas de ellas efectivamente han salido en diferentes ocasiones a la palestra, a la luz, y son de risa, porque es una forma de distribuir el dinero público para nada. Cuando la Iglesia, efectivamente, hombre, claro que tendrá errores, como todo el mundo, todos tenemos errores. ¿Y la Iglesia habrá cometido errores? Claro que sí, pero son muchísimas más las actividades que ha hecho siempre buenas y en favor de la sociedad, con dedicación íntegra a los pobres, no sé, a las personas desvalidas, etcétera, que lo contrario. Y claro, que llega una señora de estas diciendo que en fin, justificando que se quemen las iglesias y los conventos, es que no sé si esto tendría que estar permitido, la verdad. Pues estamos haciendo un pequeño repaso de los personajes que están formando el gobierno de España. Hemos hablado en su momento del ministro de Justicia, hemos hablado de esta señora, pero es que ahora tenemos otro ministro, estamos hablando de Manuel Castel, que también ministro de Universidades. ¿Qué es lo que decía este personaje? Atención, miren lo que dice este personaje de los jueces españoles, este ministro nacional comunista, miren lo que dice, escuchen. Doncs els jutges no són uns àngels que estan fora de la societat i fora de la política. Tenen la seva ideologia, tenen la seva política, i com són nomenats per partits espanyols que són nacionalistes, el PP són nacionalistes, Ciutadans d'extrema dreta és nacionalista i el PSOE són nacionalistes, doncs són nacionalistes espanyols. Fíjese usted la reflexión tan impresionante que ha hecho este tiparraco. O sea, ¿por qué él es nacionalista? Todo el mundo es nacionalista, pero del lado contrario. Porque al final el nacionalismo, amigos, lo que hace es dividir a la sociedad en frentes comunes para eso genera lógicamente el odio. El nacionalismo es el odio al contrario, al que piensa diferente. Pero nuestros jueces pueden ser nacionalistas o no. Pero seguramente que los jueces
que tendrían en esa república vomitiva, que sería la República Catalana, serían todos nacionalistas. Y todos los políticos catalanes tendrían derecho de pernada, como es lo que quieren, con esa independencia, ¿no? Yo creo que esto es una barbaridad absoluta. Yo sé que dentro de lo que es el órgano judicial y el Consejo General del Poder Judicial y evidentemente que es el órgano del gobierno de los jueces y los jueces, pues hay muchísimos defectos. Y los juristas entendemos que muchas de las veces que encontramos sentencias, pues lógicamente han sido, sin ir más lejos, la que hemos tenido por sedición y no por rebelión, o sea, han sido mediatizadas por el poder político. Pero es que entre ellos mismos se identifican. O sea, este personaje socialcomunista, el señor Castel, por llamarle o diferenciarle del resto, creo que va a ser ministro o es ministro de universidades. Flaco favor está haciendo al magisterio, identificándose como un ultra, y además identificando a los demás también como ultras. O sea, él se cree que todos son de su misma condición. El ladrón se cree que son todos de su misma condición. Y no es así, señor Castells. Los que entendemos de justicia sabemos que tenemos muchísimos problemas y que la justicia adolece de muchísimos defectos, desde luego. Pero desde luego usted no es el indicado para hablar de estos temas y sobre todo señalar qué jueces son españoles y qué no jueces son españoles, porque de la misma manera nosotros podríamos entrar, cosa que yo no haré, a valorar cuáles son las sentencias en contra y a favor de las que me gustan o no me gustan. Este Castells, ministro de Universidad, nos va a dar grandes tardes de gloria. Tiene toda la pinta, ¿no? Que, por cierto, que es un personaje que se ha pasado al independentismo, que estaba ahí, en connivencia con cierta izquierda durante mucho tiempo, pero que al final se ha pasado clarísimamente al independentismo, pero que él es de Albacete. Sí, sí. Que por cierto habla un catalán pues de barbacoa, o sea que más malo no puede ser. Lo que se llama un charnego. Esto es un charnego total de estos que se han convertido y que quieren ser más extremistas y más catalanes que los catalanes, en fin, de 8 o 10 apellidos, ¿no? A mí eso me lo comentaba Mercedes Alissàs, por ejemplo, que es una señora. Sí, mi apellido es catalán, además. Sí, pues Mercedes Alissàs, que todos tenía, pues no sé, 12, 14 apellidos, claro, todos auténticamente catalanes. Bueno, te decía, dice, no, claro, es que nosotros en casa siempre hemos hablado en castellano. Dice, y claro, ahora vienen aquí las señores que vienen a trabajar y no sé cuántos y tal, y vienen dándonos lecciones de que son más catalanes que nosotros, que toda su familia ha sido catalana de toda la vida. Entonces, esto del señor Castel, que pasaba también un poco en el País Vasco, porque al final los maquetos que se llamaban allí, que son lo mismo que los charnegos, eran más radicales que los vascos de 8 apellidos vascos. Pues aquí el señor Castel, que es de Albacete, no es que él es de Albacete, y que habla este catalán malo de verdad, porque es que no puede ser peor. Sí, hasta era el español mal hablado. Efectivamente, pues es que debería dejar de hablar en catalán y hablar siempre en castellano. El político catalán no puede entender a este señor. Claro, pues este personaje se ha convertido al separatismo, al independentismo totalmente, y ahora viene dando aquí carnés de buenos catalanes, él que no es catalán, a todos los que él considera que se los tiene que dar. Pero en fin, nos va a dar tardes de gloria. Hay que estar atentos a él. Usted critica al ministro de Universidades, pero hay más. ¿Hay más ministros todavía? Hay más ministros. Tenemos 23. Tenemos al ministro de Sanidad, al tal Alberto Garzón, amigos. Quiero que lean este tuit que le pone Toni Cantó, pero un tuit que hizo previamente al señor Garzón, ¿no? Decía Alberto Garzón que estaba en Málaga y veía una de las fragatas de la organización de terrorismo legal llamada OTAN, que iba de camino a Siria, y le decía a Toni Cantó que qué ilusión le va a hacer a nuestros aliados tener un ministro que dice que la OTAN es una organización terrorista, amigos. Fíjense ustedes la calaña de ministros que tenemos. O sea, que es que lo juntamos a todos y lógicamente, pues tenemos este circo, el circo de Don Pirolo que nos ha preparado el señor Pedro Sánchez, ¿no, José Antonio? Pues sí, el señor Garzón, que es el de consumo, era magnífica la foto que salió el otro día. Me he confundido con Sanidad. La foto que salió el otro día era magnífica, una foto de un compañero fotoperiodista que trabaja en OK Diario y que sacó la foto en la que se ve a María Luisa Carcedo, que era la anterior ministra de Sanidad, pues retirándose con su carterita, y delante los 3 ministros
que han heredado el Ministerio de Sanidad. Es decir, claro. de un solo ministerio A han tres. salido tres, entre ellos el señor Garzón, que efectivamente no solamente él se ha jactado a lo largo de su historia política de ser antimonárquico y de decir que hay que acabar con el rey, que hay que instaurar la república, sino que, en fin, como esto, que yo no lo había oído, lo de la OTAN, ¿no? Pues sí, y tantas cosas como han dicho, y sus proclamas en favor del comunismo, de implantar el comunismo y que él es comunista, etcétera, etcétera. Bien, muy bien, usted sabe lo que es, pero evidentemente si está en un gobierno, pues tendrá que ser, se supone, si no vamos a tener aquí un esperpento en los próximos meses y años, que vaya usted a saber a dónde llega, porque claro, diciendo estas cosas dentro de un gobierno que tiene que en el caso de la OTAN, pues es lógicamente... nosotros somos miembros de la OTAN. Hombre, claro. O sea, nos está llamando al propio Estado español un Estado terrorista. Sí, sí, claro, claro. Es increíble. Yo creo que se está destapando un poco esta locura que tiene esta gente, igual que antes hablábamos del tema sexual, pues ahora hablamos del tema, cada uno tiene su paranoia, y entonces yo creo que está bien que nos enteremos los demás, ¿no? Y que se vaya destapando, así sabemos cuál es la paranoia de todos los demás, y lo que pasa que claro, que con 23 ministerios, a ver cuáles son la paranoia de los 23 ministros o secretarios, subsecretarios y asesores que vayan a tener, pues tenemos no 4 años, tenemos un siglo entero, porque está lleno de paranoia. ¿Usted quiere saber cómo Pedro Sánchez ha hecho, y el señor Iglesias, han hecho la selección de estos ministros y de estos secretarios de Estado y de directores del Instituto de la Mujer? Creo que usted quiere saberlo porque tenemos en exclusiva aquí en Distrito de Televisión las imágenes. Me lo puedo temer. ¿Le gustaría conocerlo? Sí, sí, por supuesto que sí. Pues amigos, a todos ustedes en exclusiva aquí en Distrito de Televisión, en el mundo al rojo, más rojo que nunca tenemos, cómo Pedro Sánchez y el señor Iglesias hicieron el proceso de selección de todo el gabinete de ministros. Pongamos aquí, pongan atención, dejen el bocadillo, dejen lo que estén haciendo, porque le vamos a poner las imágenes donde Sánchez elige a sus ministros. Véanlo. Fíjate lo que desea. Pues mire, yo venía a contratarme. Esta es la oficina de contratación. Sí, de contratación. Esto es contratación. Bueno, pues yo venía a contratarme. ¿Qué sabe usted hacer? De todo. A ver, demuéstremelo. ¿Qué le parece? No, esto no es suficiente. Aquí estamos buscando gente que no sepa hacer nada, absolutamente nada, nada de nada. ¿Y para qué? Oye, hombre, pues para trabajar aquí en esta oficina, aquí, precisamente para eso. Es que yo no sé hacer nada. Bueno, ¿y cuánto quiere usted ganar aproximadamente? Pues yo quiero ganar tanto como los que no saben hacer nada. No sé... Eso es mucho. Hombre, usted póngase en mi lugar, póngase en mi lugar. Eso es mucho. A ver. Eso es mucho. ¿No comprende que es mucho? Sí, sí. ¿O es que se cree que yo miento por mentir? No, señor, yo digo las verdad es el Lucero del Alba. El otro día estuvo aquí el Lucero del Alba y se lo dije todo. Estas cosas no. O sea, que no sabe usted nada de nada y quiere contratarse. Pero hombre. Pero mire, aunque sea de director de cualquier cosa. Director, es muy fácil decir director. Consejero delegado. Vamos a ver. Director de finanzas, yo qué sé. Tal vez en el próximo cambio de gobierno. Es que no sé si podré venir mañana. Ahí está. Perdón. Buenos días. ¿Quién era? El jefe. Pues ya han visto cómo el jefe elige a a su equipo. Muy rápido con esto, José Antonio. No, sabíamos que era así, clavado exactamente. Clavado, no me ha sorprendido nada, porque era así, efectivamente. También la negociación entre Sánchez y Iglesias. También hay un chiste que está corriendo por ahí de los hermanos Marx, que está, señor vicepresidente, le presento al señor vicepresidente, encantado, soy el vicepresidente, soy el vicepresidente, encantado, soy el señor vicepresidente. Es que... Pues clavados, amigos, hemos relatado exactamente lo que pasó con el señor Sánchez y el señor Iglesias cuando eligieron el gobierno. Pero vamos a cambiar de tema radicalmente, amigos, porque ha surgido la noticia de manos de nuestro compañero Carlos Cuesta de que al parecer Vox va a denunciar a Podemos, ahí lo tienen, ante anticorrupción por financiación ilegal procedente de las narcodictaduras, amigos. Ojo,
porque esto, si no tuviéramos una fiscal general como la que tenemos, podría tener más recorrido. Pero por lo menos es un avance, que se ponga la mira, el foco sobre lo que está sucediendo, sobre esa presunta financiación ilegal de Podemos y de dónde vienen esos dineros. Para hablar de este tema tenemos ya al otro lado del teléfono a don Carlos Cuesta. Buenas noches, Carlos. Muy buenas, ¿cómo estáis? Carlos, la verdad que esta noticia empieza ya de alguna forma a sacar a la opinión pública lo que tendrá que salir, todos los papeles de Podemos y de dónde viene esa financiación, si admiten a trámite pues la querella que ha puesto el partido de Abascal. Sí, efectivamente. Yo creo que ya era hora de que se empezase a tomar este tema judicialmente, opinativamente, informativamente, con la seriedad y con la gravedad que tiene. Es decir, yo creo que en España no debe haber una sola persona que no piense en estos momentos que el partido Podemos ha sido fundado tras recibir dinero procedente de países que son dictaduras. Y si analizamos la composición de esas dictaduras, llegamos a la conclusión de que efectivamente son dictaduras compuestas e integradas por una capa de ingresos procedente del narcotráfico. Ergo, se pueden denominar como narcodictaduras. Es decir, traducido, yo creo que en estos momentos, con las informaciones que hay, es imposible poner en duda que se le diese dinero a la cúpula de Podemos para montar Podemos desde Venezuela, desde Bolivia, desde Ecuador, desde Nicaragua, desde empresas que estaban coaligadas con Lula da Silva, y que ese dinero se les dio precisamente para montar partidos de extrema izquierda. En el caso de Podemos, en España, a través del Foro de Sao Paulo, en distintas otras formaciones, Syriza en Grecia, determinados partidos comunistas en Portugal, etcétera. Y tenían la comanda, tenían la orden de que tenían que montar partidos de extrema izquierda para divulgar este nuevo comunismo, que le llaman populismo, que no deja de ser un nuevo comunismo, divulgar ese comunismo y, cuidado, conseguir dos cosas. Uno, revertir el sistema de protección de derechos y libertades y los sistemas constitucionales que hay en Europa. Y dos, una cosa muy directa y que les importa muchísimo, que desde la Unión Europea no se adoptasen sanciones contra estos países, ni por las violaciones sistemáticas que estaban provocándose en la inmensa mayoría del triángulo populista contra derechos políticos, contra derechos civiles, contra derechos incluso de la propia oposición, incluso derecho ya a una propia integridad física e incluso a la vida, porque ha habido asesinatos, y que todo el engranaje estaba pensado para bloquear a la Unión Europea, para que no actuasen en esas situaciones y, cuidado, no actuasen tampoco en cuanto a la investigación de cómo están en estos momentos traficando con drogas y se han convertido en narcodictaduras. Como en Estados Unidos no han conseguido ese esquema de control, ¿quién ha abierto la investigación? La DEA norteamericana. Pero es evidente lo que ha ocurrido. Entonces ya era hora de que una cosa que es absolutamente evidente, solamente de Venezuela está confirmado ya con contratos 7,1 millones de euros. Procedentes o tramitados a través de la Fundación CEPS y de otros organismos, y que han acabado en manos de determinados dirigentes que meses después, un año después, 2 años después montaban Podemos. ¿Se lo daban gratis? ¿Que vamos de cachondeo? ¿Estamos todos en fase de ciencia ficción o qué? Evidentemente se lo daban para algo. Cuando vemos cuáles son los movimientos políticos posteriores, ¿cuál es la duda? Desde Bolivia, lo mismo. Llevamos por 1,8 millones de euros entregados a una consultora que, o qué casualidad, esa consultora trabajaba con Juan Carlos Monedero. O sea, qué casualidad. En Ecuador, a través de la Fundación CELA, exactamente lo mismo. O sea, todo ha sido exactamente igual. El caso Odebrecht, que también hemos estado informando ya en OK Diario, lo está investigando ya el Tribunal Supremo venezolano en el exilio, porque parece que parte de las obras que comprometían con Venezuela y se las pagaba Nicolás Maduro, resulta que se las pagaba y no había obra, y que ese dinero ha sido utilizado para pagar a estas formaciones, entre ellas Podemos, y lo están investigando en estos momentos. Entonces, es increíble que algo que está en estos momentos asombrando a la DEA americana, que está asombrando a los organismos judiciales en Brasil, a la Fiscalía General en Bolivia, al Tribunal Supremo legítimo venezolano, que en España no se hiciera nada. Entonces, bendito sea que ya se ha puesto por fin una denuncia, y por cierto, esa denuncia, en caso de que la Fiscalía decida hacer lo que tiene toda la pinta que va a intentar hacer, que es bloquearla, Vox se va a personar como acusación popular y va a intentar sacar el caso a título personal, a título particular. Y oye, hay veces que esto no funciona, pero hay otras veces, y me remito al caso 1 de octubre, y si no que se lo pregunten a Junqueras y todos sus secuaces, que están en prisión, resulta que sí que funciona. Y acabas con determinados delincuentes donde tienen que estar, en prisión. Carlos, porque además el problema, como tú muy bien has dicho, es la nueva fiscal general de Estado, sí, que se la ha puesto precisamente para que todo este tema pues quede en nada, para bloquear todos los temas con respecto a la Fiscalía de Bolivia y con respecto a la Fiscalía aquí española, ¿no?
Exacto. Aquí, a ver qué actitud toma Dolores Delgado. Yo reconozco, y ahora sí que voy a lanzar un mensaje de absoluta inocencia y de perplejidad, porque cuidado a ver cómo funciona el Partido Socialista, porque aquí, vamos a ver, Podemos es un desafío a la Constitución y es un desafío a la democracia, es un desafío a todo el Estado de Derecho, al derecho a la libertad de empresa, al derecho a la libertad de elección de credo religioso, a la libertad educativa, a la libertad de 8.000 cuestiones, a la libertad de prensa, a todo. O sea, un montón al derecho a la propiedad privada que lo desafía abiertamente Podemos. Pero cuidado, es enemigo de todo el constitucionalismo, es enemigo de todos los que defendemos las libertades y derechos, pero cuidado, del que es enemigo político y rival político en primerísima instancia es del Partido Socialista. Entonces, el Partido Socialista hasta ahora los ha necesitado para entrar en el poder, para entrar en la Moncloa, para afianzarse. Ahora los necesita para sacar una ley de presupuestos. Pero si consigue sacar esa ley de presupuestos, la realidad es que el Partido Socialista esa ley de presupuestos la puede prorrogar un año, es decir, el 20 lo tiene salvado, la puede prorrogar en el 21 y la podría prorrogar en el 22. Es decir, prácticamente con una ley de presupuestos habría salvado la papeleta de una legislatura medio larga. El Partido Socialista y Dolores Delgado, que no deja de ser una comandada, que no deja de ser una empleada, una asalariada directa de este gobierno, ¿le interesa realmente no utilizar un ataque a Podemos, que además es un ataque que es legítimo, que es un ataque que cuenta con documentación, que es un ataque que ya está respaldado y avalado por otros organismos judiciales internacionales? ¿Le interesa o hará un primer paripé de hacer como que lo paro, pero en el fondo permitirá que esto avance? Vamos, si son inteligentes y son listos, yo, desde luego, si fuera ellos, estaría encantadísimo de ver que se bombardea a mi rival político. Entonces ya veremos lo que hace Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez, malo muchísimo, tonto muy poco. Y Pedro Sánchez es el primer interesado en que una vez que ya tengas asegurada la legislatura, se vaya debilitando a su gran rival. Y su gran rival no es el PP, su gran rival no es Vox. No. Esos son sus contrincantes directos para optar a la gobernabilidad. Pero el rival que le puede quitar a sus votantes, a su base de votantes, es Podemos. Y yo quiero ver cómo se comporta en esto el Partido Socialista, porque yo no confío absolutamente nada en Dolores Delgado, es un atentado directo a la independencia judicial, esta mujer, pero como esto va de intereses personales, ya veremos si el interés personal de Pedro Sánchez de quitarse de en medio a Podemos no acaba convirtiéndose en un extraño aliado. No lo sé. O sea, digo literalmente que lo digo con toda la inocencia, ya veremos. Pero no me creo que esta gente, que es muy, muy mala, pero no es muy, muy tonta, ya me extrañaría que no aprovechasen esta oportunidad para dejar que un partido como Vox o que un partido como el Partido Popular aticen a las finanzas, obviamente, por lo menos sospechosas de irregularidad que tiene Podemos. Carlos, muchísimas gracias por haber estado aquí en los micrófonos del Mundo al Rojo. Te vemos mañana a las 10 de la noche con tu programa, con España a Cuestas, y además que vas a venir con nuevas novedades sobre este tema. Un fuerte abrazo. Ahí estaremos. Un abrazo muy fuerte. Cuídate. Hasta luego. Hasta luego. Muy rápido sobre este tema. No, a mí me parece que es muy relevante esta denuncia que se presenta, porque efectivamente hay cosas sobre las que se ha escrito, se han dicho en corrillos, por aquí y por allí, ha habido muchas líneas de argumentación, pero no ha habido una constatación. Y ahora, a raíz del incidente que se produjo en Bolivia y con motivo del hecho de que estén en la Embajada de México unos personajes que estaban en el gobierno boliviano y que parece que tienen una información muy suculenta y muy relevante sobre la financiación de Podemos, aparte de otros muchos partidos de la izquierda en Latinoamérica, yo creo que eso es muy oportuno, que efectivamente se pueda abrir una investigación, una línea de investigación que sea amparada. Ya veremos qué pasa en el caso de la señora Dolores Delgado, porque efectivamente dependerá mucho de lo que le pueda interesar a la parte socialista del gobierno, porque a lo mejor no le interesa, pero a lo mejor sí que le interesa, sí, claro. Por la cuestión efectivamente de que no quieren que Podemos se haga un partido demasiado grande y que le pueda robar, porque al fin y al cabo son competencia, que le pueda robar escaños, como ya ocurrió en las elecciones en las que sacaron 70 escaños, 76 escaños, sí, que fue a costa del Partido Socialista realmente, ¿no? Pues vamos a seguir hablando de este tema, amigos, porque hay una noticia del Español que acusan al gobierno de Evo Morales, ahí la tienen, de que financiar con 3 millones a Podemos a través de la Fundación Neurona.
Al parecer, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, financió a Pablo Iglesias y a Podemos con dinero del narcotráfico mexicano. Así lo asegura el coronel boliviano Germán Cardona en el programa del periodista peruano Jaime Bailey, quien se ha dado datos concretos al respecto. De hecho, afirma que Morales hizo durante años negocios con el cártel de Sinaloa de Chapo Guzmán por valor de 250 millones de dólares anuales, de lo que 2 o 3 iban para la formación morada. Según la noticia del Español, el trasvase de dinero se hacía a través de las fundaciones o consultoras como Neurona, la consultora electoral de cabecera de Podemos y con la que ha trabajado en varias ocasiones Juan Carlos Monedero. Ojo, amigos, que ya lo hablamos el otro día, sacamos aquí precisamente el corte, de que Jaime Bailey hablaba claramente de que los narcotraficantes mexicanos habían financiado a Evo Morales y por ende, presuntamente, Evo Morales a Podemos. Pero para hablar de este tema vamos a conectar directamente con Nueva York, con una de las mayores expertas en periodismo de investigación y de investigación de estos cárteles criminales, y que además pues ha tenido un libro de muchísimo éxito porque ha sido la que ha descubierto y la que ha sacado a la opinión pública pues ese cártel de los 5 soles que está asolando Venezuela. Estamos hablando nada más y nada menos de Mabel Petit. Buenas noches, Mabel. Muy buenas noches, un gran saludo para ustedes y para toda la audiencia desde acá, desde Nueva York. Mabel, usted, que ha sido una persona que ha sido capaz de explicar al mundo todo ese entramado del cártel de los 5 soles y de cómo esas narcodictaduras pues, han ido avanzando en Hispanoamérica, esta noticia de que Evo Morales haya presuntamente financiado con 3 millones de euros a Podemos es una noticia que a todos los españoles nos pilla un poco por sorpresa, porque aquí en la prensa española no lo habla, pero vosotros que lo habéis vivido desde el otro lado del Atlántico, ¿cómo podemos explicar todo esto a los españoles? Sí, ciertamente hay información que se ha venido manejando desde hace ya una década y media, en la cual pues se establecía justamente un sistema, un esquema, a través del cual los factores políticos de la ultraizquierda ligadas a el régimen de Hugo Chávez, habrían planteado un proyecto que fue reflejado en la Constitución de los Países del ALBA, y esto basado en una serie de documentos, discusiones y acuerdos que se hicieron en el llamado Foro de Sao Paulo, en el cual pues se financiaban no solamente de la droga, de la venta de cocaína, de marihuana y de metanfetaminas, sino también de la corrupción producto de los estados que iban siendo conquistados desde el punto de vista político, para conformar un eje importante. Y España, para sorpresa de todos, pues estuvo representada por un grupo inicial. Estos informes se vinieron realizando desde el 2006 en adelante, pero España aparece a partir del año 2008-2009 con estos individuos que después, en el año 2014, constituyeron a Podemos. Es decir, ellos estaban participando desde el 2009 con el grupo del ALBA. Para los españoles que nos escuchan y no saben cuál es el grupo de ALBA, pues estaba conformado por Hugo Chávez, por Rafael Correa, que para la época pues era presidente de Ecuador, y Evo Morales. Evo Morales entró desde un principio de la mano de Hugo Chávez. Hay que recordar que Evo Morales viene de una zona donde se produce la cocaína, y a raíz de su intervención en la política pues se generó una serie de estrategias y de vínculos con varios carteles de la droga que obviamente compraban la cocaína antes de Evo y después de Evo, puesto que él era uno de los dirigentes cocaleros de la zona. Y así se fueron estableciendo líneas de acción, líneas estratégicas que llevaron este monumental esquema de narcotráfico y de organizaciones criminales hasta Europa. En ese documento se planteaba justamente que España, cuando conquistara el poder el grupo de Podemos, y obviamente Pablo Iglesias, Errejón, Monedero y los otros, se convertiría en una especie de entrada de la cocaína a Europa. Hubo un informe muy importante que es el que explica justamente las declaraciones de Germán Cardona Álvarez,
O sea, Maybor, lo que estás diciendo es que el grupo del ALBA quería un partido franquicia aquí en España para que España fuera una narcodictadura más, para que entrara la droga pues de forma prácticamente legal, como entra en Venezuela, en Bolivia o en México, pues en Europa, ¿no? Sí, ciertamente, pero con el apoyo del gobierno de España, ¿no? Sí, pero hay que aclarar que no era legal, o sea, sí, bueno, hasta el momento existen unas estructuras de los estados y de las instituciones que no permiten que el asunto sea legal, pero cuando posees el poder político, pues puedes lograr esas líneas de acción que lamentablemente en el caso de Venezuela o de Bolivia, Ecuador mismo y en México, pues se establecieron muy bien, sin olvidar, por supuesto, Honduras, que tiene una categoría diferente. Cuando el coronel Germán Cardona Álvarez hizo ese informe en febrero del 2015, él se fue a España justamente. Él estuvo en España y luego regresó. Él hizo unas declaraciones contundentes, puesto que recogía una parte de las informaciones que señalaban que a través de la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales, Pablo Iglesias, Errejón, Monedero y el grupo de Podemos había recibido dinero proveniente del narcotráfico y a través de Neurona, que es una consultora mexicana, para los que no la conocen, está dirigida por César Hernández Paredes, quien es un hombre que ha apoyado directamente a la izquierda y obviamente sigue trabajando con Nicolás Maduro, con Correa, inclusive con los Kirchner y con López Obrador, que está hoy en día en el poder en México. Ellos crearon una oficina en Madrid, incluso Neurona realizó una serie de trabajos para Podemos, pero también para Morena y para Maduro, y el grupo que conformaba este eje del ALBA, ¿no? Hubo algo que llamó muchísimo la atención, y es que cuando se explotó este asunto, el coronel Germán Cardona tuvo que regresar de Europa a Bolivia, y él desdijo, se retractó de todas las acusaciones que habían en el informe. Conversando con una serie de fuentes, ellos han señalado que fueron amenazas directas que obligaron tanto al coronel Cardona como a otro general que le acompañaba en esa época, estamos hablando del año 2015, que tenía apellido Vegaso Ampuero. Ellos trabajaron el tema desde el punto de vista de las Fuerzas Armadas, lo expusieron, no tenían previsto que este informe saliera a la luz pública, porque allí pues señalaba directamente, no solamente a Podemos de recibir dinero en narcotráfico, sino de los proyectos que había para constituir en España la entrada principal de la cocaína que venía del grupo del ALBA. Y obviamente esto era extremadamente escandaloso, pero a la vez peligroso. Y sabemos que hubo muchas amenazas contra la vida de Germán Cardona, que se había ido a operar, por cierto, en España y había posteriormente regresado a Bolivia, y también en contra de la vida del general Vegaso. Y esto concluyó, obviamente en Bolivia no se investigó esto, en España tampoco se le dio gran importancia, hasta ahora que reflota con esta otra información, producto del cambio de régimen político en Bolivia. Cuando Morales sale y está perseguido, nosotros nos damos como un hecho que Morales quede todo por ahora completamente fuera del poder, pero pareciera que se está haciendo un trabajo muy importante por parte del gobierno de Yanine Áñez para darle claridad a estas investigaciones, no solamente sobre el financiamiento de Podemos, que es un aspecto que toma importancia a raíz de la intención del grupo de diplomáticos españoles de ir aparentemente pues a recoger a los acusados de corrupción por parte del gobierno de Morales. ¿Sí? Bien, tenemos aquí en el plató a José Antonio Vera, te va a hacer, con tu permiso, una pregunta. Sí, hola, buenas noches, Maybor. No, yo quería preguntarte una pregunta con diversas patas. Por una parte, por Irán, si de alguna manera esas relaciones que han tenido siempre el régimen venezolano, por ejemplo, y también el boliviano con Irán, pues también ha salido, y con Podemos, porque Podemos ha tenido una relación con Irán bastante estrecha. Si eso también ustedes lo han
les ha sacado a relucir. Y luego, sí, el foro en origen de Sao Paulo es cierto que se ha transformado ahora ya en el foro de Puebla y que lo está alimentando ahora desde el punto de vista económico el señor AMLO, López Obrador, y en último término, Zapatero, ¿qué papel ha jugado en todo este embrollo, los viajes, las idas y venidas constantes de Zapatero, por ejemplo, a Venezuela y también a Bolivia? ¿Qué papel ha jugado o si es que tienen alguna información al respecto? Sí, en relación al caso de Irán, es notoria la participación de Irán a partir del año 2006, que es cuando se establecen esas líneas de acción entre el régimen iraní, que para la época estaba presidido por Mahmoud Ahmadinejad, y Hugo Chávez. Se establecieron una serie de convenios que posteriormente sirvieron de base para expandir ese proyecto venezolano-iraní por América Latina a través de los asociados del régimen de Hugo Chávez, y Bolivia pasó a formar parte de ese grupo. Bolivia es atractivo por los recursos naturales que necesita Irán, particularmente para su programa nuclear, y en toda el área, porque hay que entender que es toda el área. Los grupos de organizaciones criminales se benefician económicamente de sus aliados, particularmente en el caso de América Latina, no solamente a través de los recursos naturales, sino también a través de los mecanismos que se utilizan para lavar dinero y para establecer mecanismos del narcotráfico. Así es que Irán no está ajeno a este otro proyecto. Importante destacar que dentro de los informes que hemos revisado, si bien hay una línea, porque esto es una estructura que hemos llamado una red criminal, y ahí está como una línea de acción Podemos, pero hay una estrecha relación entre los socios de Irán en América Latina y a su vez esos socios de América Latina con España a través de este grupo Podemos y otros personajes que no han sido señalados. En el caso de Rodríguez Zapatero, aliado directo de Hugo Chávez en un inicio y posteriormente uno de los grandes salvadores del régimen de Nicolás Maduro. También participó en temas relacionados con Bolivia. Su papel ha sido fundamental para la búsqueda de lo que el régimen ha denominado un diálogo, pero que forma una estructura para mantenerse en el poder. En el caso de Venezuela lo hemos explicado en múltiples foros internacionales, al observar cómo este individuo ha siempre participado en aras de buscar una salida a la crisis que no sea a través del aspecto político, sino de una diplomacia basada en relaciones estratégicas de los mismos grupos del ALBA. Y bueno, él estuvo presente en el tema en Bolivia y hoy en día aparece como uno de los investigados y de los citados para declarar. Obviamente él siempre ha negado este asunto, cada vez que se le pregunta dice que no, al igual que Baltasar Garzón, que también ha estado nombrado en múltiples ocasiones en temas que tienen que ver con la defensa a nivel internacional y particularmente en España, de miembros de esta organización criminal. Entre ellos les destaco el tema de Hugo Carvajal, alias el Pollo Carvajal, que estaba preso en España con unas condiciones y en unas circunstancias muy extrañas, y que posteriormente, que fue aprobada su extradición, una vez que se revisó, el hombre se desapareció, pero la información señala que sigue estando en España, o al menos eso es lo que se entiende acá en los Estados Unidos. Esas relaciones de mantenimiento y encubrimiento de miembros de un cartel, particularmente el cartel de los Soles, obviamente llama mucho la atención. Y se da justamente durante el gobierno de Pablo Iglesias, ¿no? Importante declarar ese aspecto. Así que hay una estrecha relación, pareciera que son personajes que se mueven de acuerdo a los intereses y las circunstancias. Hoy en día el régimen de Nicolás Maduro tiene unas circunstancias muy particulares y ahí está su asociado, su hombre ligado de siempre, Rodríguez Zapatero, buscando un nuevo espacio y estableciendo vínculos diplomáticos para lograr que se amplíe el tiempo y que la crisis para Maduro pase. No sabemos si va a pasar, pareciera que sí, porque las organizaciones criminales que operan en América Latina y en Venezuela soportan al régimen
y hace que cualquier intento de cambio se debilite en el tiempo, justo cuando se empiezan a activar estas estructuras y estos tentáculos que están en todos lados, no solamente en el Medio Oriente, sino que aparecen en todos lados, incluyendo los mismos Estados Unidos. Maybor, muchísimas gracias. Has dado una explicación magnífica de lo que está pasando en Hispanoamérica con las narcodictaduras y su relación con Podemos y con el señor Rodríguez Zapatero y, desgraciadamente, su relación con los miembros del Gobierno de España al subir ahora al poder. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias, Maybor. Un gran abrazo para ustedes, un gran saludo. Y amigos, después de escuchar a Maybor, pues lógicamente a uno, pues como la mayoría de los vídeos que ustedes han visto, se queda un poco pasmado, ¿no? En el sentido de que las narcodictaduras ya están metidas de alguna forma porque tienen a sus hombres franquicias dentro del Gobierno de España. Por lo tanto, no se sorprendan de que en un futuro podamos convertirnos en una narcodictadura como se convirtió Venezuela, o como se convirtió Bolivia, o como se va a convertir México. Dirán ustedes, no, nosotros somos diferentes. Bueno, eso es lo mismo que decían ellos. Y mira cómo han terminado. Vamos muy rápido porque se nos acaba el tiempo. Quiero que vean un vídeo de Abascal, donde recuerda a la izquierda que no oculte los delitos cuando son cometidos por los extranjeros. Véanlo. Sin embargo, para otros, las víctimas solo tienen importancia cuando el autor es hombre y español. Y me van a permitir que, precisamente para contestar a lo que hoy se ha dicho aquí estos días, hagamos un repaso de lo que llevamos de año. 1 de enero, detenida una manada de 7 magrebíes por agresión sexual en Pamplona. 1 de enero, 3 afganos violan a 3 chicas en Murcia. 1 de enero, un colombiano agrede sexualmente a una cría de 16 años en Lugo. 1 de enero, un desconocido viola y apaliza hasta dejar en coma a una chica de 20 años en Almería. 3 de enero, un grupo de guineanos agreden sexualmente a una chica en Teruel. Para esto, Teruel no existe, señorías. 4 de enero, detenido un hombre pakistaní por abusar sexualmente de una niña de 14 años en Barcelona. Y podría seguir hacia adelante y también hacia atrás para relatar los niños y las niñas que han muerto, desgraciadamente, a manos de sus madres durante este mes de diciembre. Pues amigos, han escuchado a Santiago Abascal hablar claramente cómo la izquierda y los medios de comunicación quieren ocultar cuando se comete un asesinato, si es una persona que es de fuera, pero resaltan mucho cuando lo hace un español. Ha habido una persona, Noelia Trastámara, que ha hecho una investigación sobre la violencia de los extranjeros, sobre las mujeres, sobre los delitos de violencia sobre las mujeres y sobre los delitos en general. Y ha demostrado que en un porcentaje muy alto la mayoría de los delitos los cometen personas que son de fuera del país o de origen extranjero. Y por lo tanto, lógicamente, yo se lo digo así, mi mujer ha nacido fuera de España, estoy a favor de que vengan los extranjeros, de que formen parte de esta gran comunidad, que se conviertan en españoles como el conjunto de nosotros, tengan todos los derechos, pero también las mismas obligaciones. Y también no hay que ocultar la verdad a la población y no manipularla como lo hace, por ejemplo, pues los partidos de la izquierda, que cuando es una manada de españoles se lanzan todas las feminazis contra ellos, pero si es al revés, se callan, ocultan la información porque tienen intereses espurios. No sé si tenemos ya al otro lado del teléfono a Noelia. Buenas noches, Noelia. Hola, buenas noches. Noelia, sabemos que estás malita, no te vamos a quitar muy poco tiempo. Noelia, explícanos por qué tomaste esta iniciativa de sacar la verdad, de descubrir verdaderamente dónde estaba el foco de la delincuencia, por qué se resaltaba tanto cuando era un acto, un asesinato hecho por un español y sin embargo se iba ocultando a la opinión pública cuando era hecho por un foráneo. Pues que más o menos en enero del año pasado, a final de enero del año pasado, haciendo una investigación un poco sobre todos estos casos, así en general, empecé a darme cuenta que la prensa ocultaba muchísimos casos. Y me di cuenta que al final de enero había muchísimos más casos de agresiones y violaciones cometidas por inmigrantes que por españoles. O sea, que había una realidad distinta a la que estábamos acostumbrados a escuchar en los medios de comunicación. A raíz de ahí empecé a recopilar, a buscar día a día, bueno, casi un trabajo de chin, día a día. No solo medios nacionales, sino también periódicos locales, ¿no?, que se hacían eco, pues,
de casos que no trascendían. Y a raíz de eso me empecé a dar cuenta que hay un porcentaje bastante más alto de lo que yo me pudiera imaginar. Y no se trata de culpabilizar ningún colectivo, esto quiero dejarlo claro. Se trata de detectar que hay un problema y que hay que darle una solución. Y no tienen por qué ocultarlo. Y yo creo que lo ocultan y tienen sus motivos, evidentemente. Noelia, tenemos aquí en el plató a Fernando Martínez Dalmau, que quiere hacerte una pregunta. Hola Noelia, muy buenas. Hola. Muy buenas. Muy Mira, buena. en principio yo entiendo como tú totalmente el hecho de que estas agresiones sexuales que se producen por parte de extranjeros y también posiblemente de otro tipo de agresiones, pues de alguna manera están maquilladas. También esto ha ocurrido en Berlín, ha ocurrido en Holanda y ha ocurrido en el resto de Europa. ¿A qué crees que se debe que este proceso que estamos sufriendo los españoles en virtud a la aplicación de nuestro Código Penal quede minimizado por el poder político? Yo creo que hay una clara intención de seguir con el juego de la guerra de sexo. Si voy a ser bastante clara en lo que opino, como suelo ser, hay una clara intención de seguir manteniendo esa guerra de sexos, esa política de subvenciones a miles de chiringuitos que le beneficia mucho a ciertos partidos políticos, ese discurso del miedo de España es machista, que lo tiene bien ganado un cierto sector de la política que por cierto tiene bastante mano en muchos de los poderes del Estado, y eso se ve en las leyes que también luego aplican. Unas leyes que me parece bastante injustas cuando se tratan de la ley de violencia de género, que precisamente se ve agravada cuando el delincuente, en este caso, es español. Y se ha visto en un montón de casos. Hay discriminación al hombre español y esto es así. Pues Noelia, sabemos que estás enferma y no queremos quitarte más tiempo, te tenemos que dar... Sí, tengo la voz además un poco tomada. Sí. Bueno, ya contaremos contigo en otra ocasión, cuando te recuperes, para que participes más tiempo con nosotros. Un fuerte abrazo y que te recuperes muy pronto. Muchas gracias, cuando queráis, un placer. Hasta luego. Un placer, Noelia. Y amigos, se nos ha acabado el tiempo de este bloque, nos vamos a publicidad. Y después de publicidad, ¿quién vendrá? Don Roberto Centeno, alias Centenator, que ya está preparado, amigos, para cantarle las 40 a Falconetti y a sus amigos. Vamos a publicidad.